Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Soy Betty Lascano y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo hacer un balayage con gorro. Muchos de ustedes no tienen la experiencia como para manejar el papel aluminio. Es por eso que me di a la tarea de buscar un procedimiento que se adaptara a todas ustedes que quieren realizarse un balayage y que no tienen tanta experiencia. Así que quédense en este video porque yo sé que les va a encantar, porque es una técnica muy fácil, muy rápida y como siempre, recuerden, todo es cuestión de práctica. Vamos a iniciar con este procedimiento y primero que nada les voy a recomendar que si van a hacer un trabajo de mechas con gorro, traten de alaciar el cabello y aplicar queratina líquida. Esta da mucha suavidad en el cabello y al momento de sacar la hebra no van a correr el riesgo de que van a lastimar a la clienta. Así es que es importante que el cabello esté completamente lacio para hacer este procedimiento. Quiero que observen el gorro que voy a utilizar con Ana. Es un gorro normal, un gorro clásico que utilizamos para hacer este tipo de trabajos. Si observan, este gorro tiene un recorte que es una V invertida. Este recorte yo lo hice porque aquí yo voy a seleccionar cabello y voy a aplicar papel aluminio para dar ese toque de balayage. Quiero que vean perfectamente bien cómo está hecho este corte para que ustedes lo hagan y este trabajo les quede igual que el de Ana. Voy a iniciar por sacar primeramente las mechas con el gancho. Este es un gancho de tejer número 6. Si observan, el cabello sale con mucha facilidad y esto se debe a que el cabello se alació previamente y se aplicó queratina. Hay personas que tienen el cabello ondulado, que tienen el cabello muy grueso o que está muy deshidratado. Cuando utilizan esta técnica del gorro, pueden lastimar a las personas. Es por eso la recomendación que lo alacien, apliquen un lubricante como es la queratina para que al momento de sacar la mecha no lastimen a la clienta o a la amiga o a la mamá. En el caso de Ana voy a sacar bastante cabello porque ella quiere que se vea el cabello claro, pero no quiero una coloración que se vaya a ceniza o que se vaya muy blanca. Ella quiere una coloración dorada porque es un tono que le va muy bien al color de su piel. Observen que estamos sacando bastante cabello para conseguir este efecto. Así que chicas y chicos, si ustedes quieren realizar un trabajo de moda y no tienen mucha experiencia con el papel aluminio, esta técnica es excelente para todos ustedes porque créanme que van a conseguir un trabajo muy bonito con un toque muy actual que está en súper tendencia. Fórmula del decolorante: 3 tapas de polvo de colorante más oxidante en crema de 20 volúmenes más la ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Por cada 3 tapas ustedes van a agregar la mitad de la ampolleta. Una vez terminado de sacar el cabello con el gancho, me voy a pasar a la parte de enfrente. Quiero que observen cómo estoy seccionando. Estoy siguiendo el mismo patrón que me marca el recorte. Tomo una ligera sección delgada, primeramente de un lateral en diagonal. Hago crepé hasta crecimiento y el cabello que me sobra es al cual yo le voy a aplicar el decolorante. Voy a aplicarlo lo más cercano al crecimiento sin tocar el cuero cabelludo.
Otra parte importante, Ana tiene mechas en puntas. Estoy aplicando solamente donde no hay decoloración para no sensibilizar las puntas. Este procedimiento lo hago en ambos laterales. Secciono una ligera línea, hago crepé bien apretado y el cabello que sobra es ahí donde yo aplico el decolorante. Esta técnica la realizo en toda la parte de enfrente. Así que todo el cabello de la parte de enfrente voy a utilizar esta técnica. Si ustedes observan, Katy y Lupita me están ayudando en la parte de atrás. No sé si ustedes ya tienen experiencia en hacer este tipo de trabajos que cuando sacan con el gancho el cabello, en ocasiones quedan cabellos que no alcanzan a salir. Es importante que verifiquen una vez que ya sacaron todo el cabello que no queden ese tipo de cabellitos doblados, porque si quedan pueden provocar que el cabello quede como con lunares. Es importante que saquen bien el cabello por el orificio para que no les genere ese efecto. Una vez terminado de aplicar el decolorante en la parte de enfrente, nos vamos a la parte de atrás y vamos a aplicar el decolorante primero que nada en el crecimiento. Recuerden que estamos respetando las puntas porque ya hay una decoloración y no queremos sensibilizar el cabello. Toman secciones, aplican el decolorante, lo voltean al siguiente lado y aplican también por la parte baja. Con esto ustedes van a conseguir que haya muy buena saturación de producto en todo el cabello. Una vez terminado de aplicar el decolorante en crecimiento, vamos a dar un tiempo de pose con calor de 20 minutos. Si no tienes activador de calor, puedes dejar 30 o 35 minutos hasta lograr la aclaración. Pasado ese tiempo, vamos a aplicar decolorante, pero aquí lo vamos a hacer con 10 volúmenes. Vamos a utilizar la misma técnica, la misma fórmula. 3 tapas de decolorante más oxidante en crema de 10 volúmenes para puntas, porque ya tenemos una decoloración previa. Vamos a aplicarlo generosamente para que no nos quede el cabello manchado. Revisamos la parte de enfrente y también aplicamos en puntas la misma fórmula. Vamos a dar un tiempo de pose de 10 o 15 minutos en puntas. Pasado ese tiempo, vamos a llevar a nuestra modelo al lavabo para retirar el gorro. Primeramente vamos a retirar el decolorante con el gorro puesto. Aplicamos agua fresca. Lo más recomendable en una decoloración es que apliquen agua templada o helada, pero no apliquen agua caliente. Para conseguir que el cabello se deslice con más facilidad, vamos a aplicar la mascarilla color firme y vamos a retirar el gorro con la mascarilla. De esta manera no van a jalar a su clienta. Si observan, la aclaración que obtuvimos con Ana es una coloración dorada. Recuerden que ella no quiere unas mechas cenizas ni muy claras. Una vez retirada la mascarilla, es momento de aplicar el matiz. En el caso de Ana vamos a hacer 2 matiz. Uno para el crecimiento o raíz y otro para puntas. En este momento la tendencia nos marca crecimientos más oscuros y puntas más claras. Con esta técnica conseguimos tonos más degradados. Vamos con la primera fórmula.
¿Quieres aprender nuevas técnicas de coloración, maquillaje, entre otras cosas del mundo de la belleza? Quiero decirte que este canal está diseñado especialmente para ti. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y seas de los primeros en ver el nuevo video. La fórmula de raíz va a ser 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más 25 gramos de 6 natural. Esta fórmula la vamos a aplicar solamente en crecimientos. Quiero que observen cómo se está aplicando esta fórmula solamente en crecimiento. Cuando ustedes realizan este procedimiento, al momento de lavar el cabello queda la mecha más difuminada. La fórmula de medios a puntas va a ser 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes en crema más 12.5 de 8.31 más 12.5 de 7.2. Vamos a mezclar perfectamente bien esta fórmula. Antes de aplicar el segundo matiz, les voy a recomendar que peinen el matiz que aplicaron en raíz. Lo peinan hasta los medios y con esto ustedes van a conseguir que el cabello se vea difuminado. Una vez que barrieron el matiz de crecimiento a medios, es momento de aplicar el siguiente matiz. Este lo van a aplicar desde los medios hasta las puntas, así como lo está haciendo Paulina. Ella está aplicando el matiz de medios a puntas, saturando perfectamente bien para que se concentre la tonalidad. Esta técnica de verdad les va a quedar muy bonita. Van a conseguir trabajos muy profesionales. Así que las invito a realizar esta técnica. Van a dar un tiempo de pose de 10 minutos y enseguida van a retirarlo con abundante agua. Recuerden, agua fresca, no agua caliente. Una vez retirado el matiz, vamos a aplicar baño rubios. Este baño es especial para este tipo de coloraciones. Recuerden que los cabellos decolorados requieren de tratamientos especiales para devolverles las propiedades que perdieron durante el proceso químico. Y para finalizar vamos a aplicar la mascarilla rubio intenso para sellar la coloración de Ana. Antes de utilizar cualquier herramienta de calor, dependiendo el peinado que ustedes vayan a realizar, ya sea un secado, ya sea un planchado, ya sean unas ondas, deben de aplicar el tratamiento adecuado. A Ana la vamos a laciar, es por eso que vamos a aplicar liso hidratado de Yenvir. Este nos da unos lacios perfectos con mucho brillo y libres de frizz. Steffi se va a encargar de darle el toque de maquillaje a Ana y Katy de darle ese toque final de peinado. Para darle ese toque de brillo intenso a este cabello y que las mechas luzcan más radiantes y más definidas, vamos a utilizar gotitas de vida. Esta es queratina líquida que aporta suavidad, frescura, brillo al cabello. Aquí ya estamos viendo el antes y después de Ana. Si ustedes observan, no parece que sean unas mechas con gorro. Se ve un trabajo muy actual, muy en tendencia. Este tono le da a Ana un toque muy bonito en su piel. Quiero que observen cada detalle, quiero que se animen
a hacer cosas diferentes, a probar productos diferentes y más que nada tratar de que todos los trabajos que realicen les queden brillantes y saludables. Esa es la mejor recomendación que podemos obtener cuando la gente ve a una persona en la calle y ve que trae un trabajo de moda muy bonito, pero sobre todo un cabello sano. ¿Te gustó este video? Te invito a darle me gusta y espero tus sugerencias para próximos videos. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.